Buenas, continuamos en un nuevo tema del curso de Introducción al Blockchain de Code Bootcamps, donde hablaremos sobre la operativa y la minería de blockchain. ¿Vale? Os animo a que por favor cualquier duda o sugerencia que tengáis me la hagáis llegar, ¿de acuerdo? Si es a través de la plataforma o a través de mi LinkedIn, estaré encantado de responderos. ¿Vale? Haciendo una visión global de lo que hemos visto hasta ahora, ha sido una pequeña introducción al blockchain, de lo que era, tipo de tecnología que es, cómo funciona. Hemos comentado también el funcionamiento y la importancia que tiene el hash y cómo se aplica su uso en la generación y construcción de los bloques. Y hemos comentado también diferentes blockchains, las públicas, permisionadas, privadas, y viendo algunos ejemplos como Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, etc. Entonces, en el tema de hoy hablaremos de elementos que permiten que la blockchain nos proporcione esas características tan importantes que tienen. Estos elementos pues serían el nonce, el árbol de Merkle, seguiremos hablando del bloque y hablaremos también del proceso de la minería, ¿de acuerdo? De cómo se minan estos bloques. Entonces, para empezar sobre el tema, hablaremos de estas características y procedimientos operativos que tiene una blockchain. Como hemos comentado, a medida que se van realizando estas transacciones, se van añadiendo a un bloque que una vez será minado y se añadirá a una blockchain, ¿de acuerdo? Se añadirá este bloque a la cadena de bloques. Y hay que tener en cuenta que los datos que se almacenan en la blockchain van a pasar a estar permanentes. Es decir, nadie los va a poder modificar, van a ser inmutables. Ya vimos anteriormente, en el tema anterior, qué pasaría si alguien quiere hacer una manipulación de un bloque en un nodo. Cómo cambiaría y se modificaría el hash, y eso que modificaría todos los hashes consiguientes en la cadena de bloques. Como hemos hablado, estos datos no pueden ser modificados y una vez el nodo está en la blockchain se sincroniza alcanzando el consenso. En el caso de Bitcoin, utiliza el algoritmo de consenso de Proof of Work para mantener todos los datos distribuidos, estables, seguros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar hablando de estos aspectos y conceptos o elementos que están relacionados con el blockchain y que permiten que el funcionamiento de la blockchain sea tal y como lo conocemos a día de hoy. Uno de estos elementos importantes es el nonce, ¿de acuerdo? El nonce simplemente es un número, ¿vale? Es un número que se utiliza en criptografía y se utiliza solo una vez para realizar una cierta función. Como podemos ver en la derecha de la diapositiva, tenemos una imagen de lo que sería un bloque, ¿vale? Tenemos un bloque que tiene un timestamp, que es el tiempo que se ha generado ese bloque. Tenemos este nonce, ¿vale? Que sería el 4059 en este caso, que sería este número. Tendríamos todos los datos de las transacciones que se han realizado. En este caso sería un bloque de ejemplo de la red de Bitcoin. Tendríamos el hash del bloque anterior, es decir, este hash que vemos aquí como previous hash sería el hash del bloque número 2 y tendríamos el hash de todo este bloque, ¿de acuerdo? Del bloque número 3. Como podemos ver, este bloque tiene un sello de tiempo, ¿vale? Sería el timestamp, el momento que se ha minado y se ha realizado el bloque. ¿Vale? Y para seguir hablando del nonce, el nonce simplemente es un número, ¿de acuerdo? Que se evita tener la repetición de patrones, es decir, no sigue ningún patrón, es un número aleatorio. Entonces, ¿cómo se consigue este número? Este número se consigue a través del proceso de minería, ¿de acuerdo? Encontrar el nonce de un bloque es una actividad súper clave, importante y elemental para agregar un nuevo bloque a la blockchain, ¿de acuerdo? Y el proceso, todo este proceso de encontrar este nonce que cumpla unas condiciones que hablaremos ahora, es lo que se conoce como el proceso de minería. En otras palabras, el proceso de minería, los mineros lo que hacen es usar su potencia computacional. Cuando hablamos de Proof of Work, recuerdo, Proof of Work utiliza la potencia computacional para el proceso de minería, utilizan esta potencia computacional o sus herramientas para encontrar este nonce que cumpla una condición, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de nonce, para hablar de la condición que ha de cumplir tenemos que hablar también de la dificultad, ¿vale? Es otro elemento de las blockchain, ¿de acuerdo? Voy a explicarlo en base a la red de Bitcoin, que es la que hemos
más hablado últimamente y hemos tomado más como ejemplo. De acuerdo, en la red de Bitcoin hemos hablado que los bloques se generan cada 10 minutos. ¿Vale? ¿Qué pasa si la red de Bitcoin acumula mucha potencia computacional? Este tiempo se va a reducir. A más potencia computacional, menos tiempo voy a necesitar para averiguar este nonce. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si en vez de tener más potencia computacional en la red, tengo menos potencia computacional? Pues este tiempo de 10 minutos se alargaría. Yo tardaría más tiempo en calcular este nonce, en averiguar este nonce. ¿Vale? Entonces, ¿cómo utiliza cómo utiliza la red de Bitcoin sus herramientas para ajustar esto? Este concepto sería lo que es la dificultad. La dificultad es un número, ¿vale?, que nos indica qué cantidad de computacional hay en la red. ¿De acuerdo? Si la dificultad sube, indica que hay mucha más potencia computacional disponible para calcular los nonce y minar los bloques. Si la dificultad baja, significa que hay menos potencia computacional en la red, por lo tanto costará o será menos difícil calcular o encontrar el nonce. De acuerdo, la red de Bitcoin, como hemos dicho, cada bloque se busca que tarde unos 10 minutos de media. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si durante este tiempo aumenta la dificultad? Es decir, tengo más potencia computacional, por lo tanto voy a tardar menos de 10 minutos y empiezo a minar bloques en 9 minutos o en 8 minutos. Pues la red de Bitcoin ajusta la dificultad cada 2016 bloques, que en base a tiempo serían aproximadamente unas 2 semanas. Cada 2 semanas, cada 2016 bloques, para ser exactos, la red de Bitcoin automáticamente ajusta la dificultad, aumentándola o disminuyéndola. Si durante este tiempo el tiempo medio de minado de un bloque ha sido de 9 minutos, lo que hará será aumentar la dificultad para que sea más difícil minar este bloque y el tiempo sea de 10 minutos. Si durante este tiempo, por ejemplo, el tiempo de minado ha sido de 11 minutos, lo que hará será bajar la dificultad, ¿de acuerdo? Para que este tiempo de minado sea lo más cercano a 10 minutos. Entonces, ¿cómo se relaciona la dificultad con el nonce? ¿Vale? Si vemos en la imagen de la derecha, podemos ver que el hash del bloque anterior y el hash de este bloque tienen 4 ceros delante. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la dificultad lo que hace es instalar la condición del número de ceros a la izquierda que tiene que empezar el hash del bloque. ¿Vale? Es decir, lo que hace un minero es empezar a calcular y a probar números, que sería el nonce, ¿vale? Empieza a probar a coger diferentes tipos de nonce, diferentes números, y empieza a calcular, para encontrar ese número que cumpla con la cantidad de ceros a la izquierda que tiene que tener ese hash, ¿vale? Si hay una cierta dificultad establecida y indica, en este caso, que tiene que haber 4 ceros a la izquierda del hash, los mineros van a seguir esa condición y van a buscar un número, un nonce, que cumpla esa condición, que cumpla que toda la información del bloque junto al nonce encontrado, una vez hasheado, se cumpla los ceros que tienen que estar a la izquierda. ¿Vale? Este concepto puede parecer un poco abstracto, pero lo repetimos. ¿Vale? En este caso, un bloque 3, los mineros con una cierta dificultad, un minero ha encontrado el nonce, un número que es el 4059, que cumple que todo ese hash de todos esos datos y ese nonce hace que haya 4 ceros a la izquierda. ¿Vale? El hash. Entonces, cumple con el nivel de dificultad y se daría por el bloque, ya se daría por minado y validado, ¿de acuerdo? Y se añadiría de nuevo a la blockchain, ¿vale? El número de ceros que aparece a la izquierda tiene que aparecer, va variando según la dificultad, como hemos dicho, es importante recordarlo.
Otros de los aspectos y elementos importantes de una blockchain sería el árbol de Merkle. ¿Vale? El árbol de Merkle no es algo nuevo, que digamos que es reciente gracias a la tecnología blockchain. No. El árbol de Merkle se creó hace mucho tiempo. El árbol de Merkle tiene sus orígenes en el 1979 con el señor Ralph Merkle, ¿de acuerdo? Que básicamente es un método de verificación segura y eficiente, ¿vale? Para validar y verificar la estructura de datos, ¿de acuerdo? Nosotros con la red blockchain vamos a formar un árbol de Merkle, ¿vale? Que va a formar una estructura, ¿vale? Con diferentes hashes, ¿de acuerdo? Al final esta estructura se llama árbol de Merkle porque tiene una forma de árbol, ¿vale? Y cada hoja de este árbol está etiquetada con el hash del bloque, ¿vale? Y como hemos comentado, se utilizan para verificar todos los datos almacenados que hay en una red, peer-to-peer en este caso. ¿Vale? Vamos a verlo en una foto porque lo entenderemos mucho mejor. Bueno, aquí mostramos una imagen de lo que sería el esquema básico de un árbol de Merkle. ¿Vale? Podemos ver que en la parte de abajo tenemos los diferentes bloques con sus datos, ¿vale? L1, L2, L3, L4 serían bloques. Estos bloques tienen sus datos que hemos visto, ¿vale? De transacción, del nonce, el sello de tiempo, etc. Entonces, este bloque número 1 se somete a la función de hash y tiene un cierto hash. Bloque 2, bloque 3, bloque 4, igual, se somete a su función de hash. Entonces, lo que hace el árbol de Merkle es hacer un hash del bloque 1 y del bloque 2, teniendo en este caso el hash 0. ¿Vale? Por la otra parte, pues tendríamos, por ejemplo, otro nodo, otra hoja, con el hash del bloque 3, hash del bloque 4, donde se hace el hash de estos dos hashes y tenemos el hash número 1, ¿vale? Y seguidamente, ¿qué se hace? Se coge el hash 0, el hash 1 y se hace el hash de esos datos. Que eso nos genera otro hash, que sería como el hash de un nivel superior. Y este árbol, ¿vale? Este esquema, esta estructura, se va haciendo grande, 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 grande. Claro, aquí tenemos una imagen de 4 bloques, pero imaginaos todos los bloques que hay minados en una blockchain como puede ser la de Bitcoin, que cada 10 minutos se crea un bloque. Pues este árbol nos permite controlar y verificar y crear un método de verificación de toda la estructura de datos de una cadena blockchain. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Si yo hago una modificación en el bloque 1 y cambio algún dato, el hash del bloque 1 me va a cambiar. Pero automáticamente el hash del bloque 0 me va a cambiar y el top hash en la parte de arriba de la foto también me va a cambiar. Modificando un parámetro de un bloque, veo que arrastra toda la estructura, ¿vale? Por eso el árbol de Merkle nos permite controlar de manera segura y eficiente toda la estructura de datos. Entonces vamos a seguir hablando un poquito más del bloque, viendo cómo funciona, cómo está compuesto, su estructura. ¿Vale? Básicamente el bloque es una cajita con una cierta información, ¿vale? Que está limitado, como hemos comentado, a 1 megabyte, ¿vale? Para una mejor administración y que tiene un megabyte aproximadamente, tiene una cantidad de transacciones de 25. ¿Vale? Entonces en la imagen de la derecha podemos ver cómo está compuesto un bloque, ¿vale? ¿Qué información tiene? Por ejemplo, tenemos la parte superior, donde tendríamos el size, ¿vale? Que sería la cantidad. Luego tendríamos la parte de la cabecera, donde tendríamos información pues de el hash previo, que hemos comentado anteriormente. Tendríamos la información de ese momento del árbol de Merkle. Tendríamos un sello de tiempo, que sería el timestamp. Tendríamos, lo que hemos comentado antes, el valor de la dificultad. Y tendríamos el número que ha cumplido con esa dificultad y con esos cantidad de números a la izquierda una vez realizado el hash, que sería el nonce. Luego también tendríamos toda la cantidad de transacciones, ¿vale? El contador de todas las transacciones y la información de las transacciones, ¿de acuerdo? O sea, básicamente una estructura de un bloque tiene cuatro
elementos: el block size, el block header, el contador de transacciones y la información de las transacciones. ¿Vale? Esta sería la estructura básica de un bloque. Continuamos hablando de algunos términos bastante importantes de una blockchain. ¿Vale? Empezamos con el término del block height, que sería el número de bloques que hay en la blockchain, ¿vale? La cantidad de bloques que se han generado y que tiene esa blockchain. Luego también tendríamos el block time, ¿vale? Que sería el tiempo necesario para generar el siguiente bloque. Y luego tendríamos el tema de los fork, ¿vale? Donde podríamos definir el fork como una cadena de bloques temporal que se propone por algunos nodos, pero que nunca se agrega a la blockchain. Es decir, nosotros empezamos a generar diferentes bloques de una forma paralela a la blockchain real o principal, ¿vale? Pero que nunca se va a añadir esa cadena paralela a la blockchain real, ¿vale? Luego también tendríamos el hard fork, ¿vale? Porque sobre el fork me gustaría hablar del hard fork y del soft fork, ¿vale? Que son dos tipos de fork. Tenemos el soft fork y el hard fork. Vale, vamos a empezar hablando por el hard fork. El hard fork es una división de la comunidad blockchain, ¿vale? Donde una parte de la comunidad opina de una manera y quiere tirar hacia un camino, y otra parte de la comunidad o el resto de la comunidad quiere tirar hacia otra parte, otro camino. Vamos a poner un caso. Imaginaos que una parte de la comunidad de la blockchain de Bitcoin decide que quiere seguir otras reglas y quiere que su blockchain funcione de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, si esta comunidad es muy grande o lo suficientemente grande, se puede generar una cadena, un hard fork, ¿vale? Una otra cadena de bloques que siga por otro lado, ¿vale? Esto, uno de los ejemplos que tenemos, pasó con Bitcoin realmente. La comunidad de Bitcoin se vio diferenciada, ¿de acuerdo? Y quiso pues crear una blockchain, ¿vale? Nueva, que tuviera otras características o otras funcionalidades, ¿vale? Y hubo un momento en la vida de Bitcoin que Bitcoin se bifurcó haciendo un hard fork. Bitcoin, tal y como lo conocemos, tiró por un lado y se creó una cadena paralela que recibió el nombre de Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? O sea, a partir de una cadena principal que fue de una cadena principal de Bitcoin, las diferentes opiniones dentro de la comunidad generó que la cadena siguiera con Bitcoin, pero a su vez se genera otra cadena paralela con otra criptomoneda diferente y con otras reglas diferentes de blockchain, que sería el caso de la blockchain de Bitcoin Cash, ¿vale? Luego también tendríamos la parte el tipo de fork que hemos comentado, el soft fork, ¿vale? Soft fork no genera una cadena de bloques paralela a una nueva cadena de bloques, ¿vale? Alternativa a la principal, sino que se cambian una serie de reglas, ¿vale? Del funcionamiento de la blockchain para mejorar su funcionalidad, sus características, escalabilidad, etc. Vamos a poner ejemplo también de una red, ¿vale? Blockchain de Bitcoin, donde queremos hacer una actualización para que los tiempos del bloque sean mayores o menores, ¿vale? Por ejemplo. Entonces se va a hacer un soft fork. A partir de un cierto bloque, a partir de ese bloque se va a seguir con estas reglas nuevas. Es decir, los tiempos de bloque pues podrían pasar de 10 minutos a 6 minutos, por ejemplo, es un caso, ¿vale? Esto es lo que sería un soft fork. No se genera una cadena nueva ni paralela, pero se actualiza como las reglas o el funcionamiento de la cadena de bloques a partir de un cierto bloque acordado. Entonces vamos a seguir hablando del proceso de la minería, ¿vale? El proceso que mantiene la blockchain actualizada, organizada y sincronizada. ¿Vale? Los mineros, como hemos comentado, son aquellos que se encargan de agrupar las diferentes transacciones que se van realizando en un bloque y verificarlas. Y a través de un algoritmo de consenso consiguen tener la blockchain sincronizada, ¿vale? En el caso de Bitcoin, el algoritmo de Proof of Work. Más adelante en otros temas veremos otros algoritmos de consenso, ¿vale? Es decir, los mineros van validando estas transacciones, añadiéndolas a un bloque y buscarán el nonce que cumpla con la dificultad, es decir, el número de ceros a la izquierda del hash de ese bloque para confirmar ese bloque, ¿vale?
Es decir, cuando nosotros hacemos una transacción o lanzamos una transacción a la red, ¿vale? Esa transacción no pasa a ser ipso facto validada, ¿no? Se va a quedar como pendiente esperando que algún minero la introduzca, la valide y la introduzca en un bloque. Y finalmente ese bloque se valide y se añade a la blockchain. A raíz de esto comentamos en el tema anterior que en blockchain, en la red de Bitcoin, se aconseja que se esperen 6 bloques confirmados antes de dar una transacción por validada, ¿de acuerdo? Y segura. Entonces vamos a seguir comentando el proceso de la minería, ¿vale? Como hemos comentado, las transacciones se realizan transacciones. Estas transacciones van a estar en un estado pendiente hasta que un minero no las valide, ¿de acuerdo? Y las añada al bloque. Entonces estas transacciones se empiezan a añadir al bloque y empieza el proceso computacional que hemos comentado antes para encontrar el nuevo nodo del bloque, ¿vale? Y que cumpla con las condiciones del hash que haya en ese momento, según la dificultad. Y en el caso del algoritmo de consenso de Proof of Work, los mineros utilizan el poder computacional, ¿vale?, para encontrar el node del bloque. Es decir, que el algoritmo se basa en poder computacional, ¿vale?, en máquinas de minería, ordenadores que utilicen su potencia computacional para realizar cálculos y encontrar el nonce válido. Al final, el algoritmo de Proof of Work es un generador de números aleatorios, de donde los mineros van probando diferentes números aleatorios, diferentes nonces, hasta que encuentran el nonce correcto, que cumple con las condiciones que necesita o que establece en ese momento la red de blockchain. En este caso estamos hablando de la red de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez se ha encontrado este nonce, los mineros paran de trabajar, ¿vale? Se para porque ya se ha encontrado el nonce del bloque, ¿vale? Y este bloque se añade a la blockchain, ¿vale? Y todos los nodos añaden el mismo bloque y se sincronizan, de forma que la blockchain ya queda totalmente sincronizada con la misma información. Claro, uno de los aspectos a tener en cuenta es que con el algoritmo de consenso que se ofrece, se demuestra que el minero está contribuyendo a la blockchain utilizando potencia computacional. Y la potencia computacional lo que utiliza es electricidad. Es decir, estamos utilizando electricidad para alimentar nuestras computadoras o nuestros ASICs, que también se pueden llamar ASICs, para hacer cálculos, para trabajar en la blockchain de Bitcoin. De una manera estamos demostrando nuestra fidelidad a la blockchain, nuestro trabajo, ¿vale? Que luego se nos vendrá recompensado, ¿vale? Por eso, el siguiente paso sería que una vez el minero ha encontrado el nonce y ha añadido el bloque a la red, ese minero, por su trabajo realizado, recibe una recompensa. Y esa recompensa es en forma del token nativo de la blockchain correspondiente. En el caso de la blockchain de Bitcoin, pues el minero que ha encontrado el nonce, ha creado el bloque, lo ha añadido a la blockchain, recibiría una recompensa en Bitcoins. Vale, entonces vamos con esta imagen vamos a acabar de ver el proceso de minería, ¿de acuerdo? De hacer un breve resumen de cómo es el proceso de minería. Es decir, un usuario realiza transacciones, ¿vale?, donde van a pasar a un estado pendiente, ¿vale? Y los mineros van a empezar a coger estas transacciones añadidas a un bloque y van a empezar a hacer el cálculo. Utilizar el algoritmo de consenso para calcular el nonce que cumpla con las condiciones, ¿vale? Y en las condiciones del número de ceros que va a aparecer en la izquierda del hash de toda la información del bloque. Y una vez encuentran este nonce, el algoritmo se transfiere a todos los nodos, el bloque se transfiere a todos los nodos y se incorpora este bloque a la blockchain. Y una vez realizado este proceso, los mineros reciben su recompensa por el trabajo realizado y la transacción pasa a ser confirmada, ¿de acuerdo?
pues hasta aquí sería el proceso de minería y algunos aspectos básicos que hemos visto del bloque y algunas herramientas y elementos relacionados con blockchain que permiten su funcionamiento tal y como lo conocemos. Entonces, vamos a continuar con el ponte a prueba de este tema, donde os dejo unos segundos o parar el vídeo para que podáis contestar, ¿de acuerdo? Bueno, espero que hayáis podido contestar. Empezamos con la primera pregunta, ¿es verdadero o falso? ¿El nonce es un número aleatorio añadido al hash del bloque? Correcto. O sea, hemos dicho que el nonce es un número aleatorio que finalmente se añade al hash del bloque y hace que ese hash tenga una cierta cantidad de ceros a la izquierda, ¿vale? Que cumple con el tema de la dificultad. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El árbol de Merkle no es una forma de comprimir y buscar datos? Esto sería falso, ¿de acuerdo? El árbol de Merkle nos comprime toda esa información con hash, ¿de acuerdo? Y nos hace una estructura para verificar la eficiencia y la seguridad de toda la estructura de datos. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué mide el block height? Pues como hemos comentado, el block height mide la cantidad de bloques que tiene la red de blockchain. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Los mineros validan las transacciones? Verdadero. Como hemos dicho, una vez se realizan las transacciones pasa a estar en un estado considerado como pendiente, donde los mineros la van a coger, la van a validar y la van a añadir en un bloque. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Los mineros compiten para validar transacciones y añadir bloques a la blockchain? Esta sería verdadero, ¿de acuerdo? Al final la minería es una competición. Contra más poder computacional tengas, más posibilidades para poder encontrar el nonce del bloque. Es decir, más posibilidades de obtener la recompensa por el trabajo realizado. Por eso existen granjas de minería con muchísimas máquinas que tienen una gran potencia computacional que se dedican a eso, a intentar tener la máxima potencia computacional para tener la máxima cantidad de posibilidades para encontrar la resolución o la solución, perdón, de los bloques y recibir la recompensa que ofrece la red Bitcoin por ese trabajo. ¿Vale? Luego hay el tema de las pools, etcétera, pero que bueno, eso ya se hablaría más adelante. Entonces con esto cerramos este tema, ¿vale? Y en la continuación, en el próximo tema, hablaremos un poquito más de criptografía también, de las claves, de las wallets y algunos términos más. ¿Vale? Aquí también, como siempre, os dejo un poquito más de información de Coding Bootcamps, donde os animo a entrar y podáis chafardear todos los cursos que ofrece. Y muchísimas gracias por prestar atención y nos vemos en el próximo tema.